Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, ahora vamos a arrancar con la campana de Gauss. Fíjense, nosotros por convección, ¿eh? Eh, fíjate, cuando nosotros tenemos la media aritmética, ¿eh? Y a la media aritmética le sumamos un desvío y le restamos un desvío, en esta área bajo la curva, ¿m? Vamos a tener, fíjate, un 68% del total de toda mi campana. ¿Verdad? Fíjate, la media más o menos dos desvíos, ¿m? Que sería la media más o menos dos desvíos, voy a tener el 95% de mi curva, de mi área bajo curva. Y cuando tengo la media, y a la media le sumo tres desvíos y le resto tres desvíos, o sea, toda esta área, voy a tener el 99% de los datos de todo el área bajo curva. Y cuando le sumo a mi media cuatro desvíos y le resto cuatro desvíos, voy a tener el 99,99% de los datos, casi toda la campana. ¿Sí? Estos son todos datos que lo vamos a tomar así. Son aproximados, pero los dejamos de esta manera. Fíjense, entonces, lo que decía antes, en una distribución normal de datos aparece lo que es la simetría o la campana de Gauss. ¿Sí? Donde el punto medio, acá en este punto, media y mediana y modo son iguales, valen lo mismo. O sea, pero fíjate, en este punto, si bien vale lo mismo, el estadístico que se toma como referencia es la media aritmética. ¿Sí? Ahora miren, fíjate, como te decía antes, en el video anterior, los desvíos nacen desde este punto, nacen desde mi media. ¿Ven cómo van aumentando los desvíos? ¿Lo ven? Y para el otro lado también aumentan. ¿Eh? Pero para el lado izquierdo, entonces le ponemos el signo menos para que se sepa que el desvío está de aquel lado. Y los positivos para que se sepan que los desvíos están para la derecha. ¿Está bien? Como crece para ambos lados, solamente el signo negativo lo que hace es la diferencia que estos desvíos se encuentran para el lado izquierdo y los positivos para el lado derecho. ¿Está bien? Bien, entonces, fíjate, eso, antes de seguir con esto, fíjate, una de las cosas que pasaba, que estaba en el gráfico anterior y que no te lo había comentado, que también aparece la asimetría, la asimetría de los datos. Acá, si esta es la variable, suponte, si esta es la variable, está la variable en el eje horizontal, está la variable, ¿ves? Para estos casos, fíjate, y la variable, los datos, ponerle que sean datos que van de menor a mayor. Acá está tu serie de datos que la has puesto de menor a mayor. De menor a mayor. Acá la cantidad de datos mayoritariamente son bajos de tu variable. Y acá, la mayoritariamente de tus datos son los más altos. ¿Sí? Que has tomado más datos con valores más superiores, ¿cierto? Entonces, acá aparece una asimetría, no tiene una distribución normal. Entonces, esta campana es asimétrica a la derecha y esta campana es asimétrica a la izquierda. ¿Sí? También está el nivel de la campana, o sea, fíjate, la montaña puede ser más alta a media altura o más baja. Eso se llama kurtosis. Tanto la asimetría como la kurtosis se miden con fórmulas matemáticas que no vamos a entrar en esta cursada a poder realizar esos cálculos. ¿Sí? Vamos a seguir con esto. ¿De acuerdo? Bien, ahora fíjense, otra de las cosas, también había un gráfico que ustedes tenían esto. ¿Sí? Tenían eso.
¿eh? Fíjate, acá, esto es una distribución bimodal de los datos. Tengo los datos con una altura determinada, o sea que hay un valor que de los datos de menor a mayor. Fíjate, acá hay un valor que se repite una cantidad de veces. Y acá tengo otros datos que se repiten la misma cantidad que estos. Por tener que la altura sea la misma. Entonces, esta distribución se llama bimodal. Yo te decía que la distribución normal de datos se da cuando vos tomás muchos datos. Cuando tomás muchos datos, muchas alturas, muchas glucosas, entonces muchos datos de datos de tu variable, en general aparece la distribución simétrica. ¿Está bien? En general, ¿sí? Siempre, mayoritariamente va a aparecer, te diría que casi siempre aparece una distribución simétrica. Cuando tenés pocos datos puede aparecer una distribución simétrica, pero lo más probable es que te aparezca la asimetría. ¿Está bien? La asimetría. Entonces, cuando tengo muchos datos, en general aparece la simetría de la distribución de los datos. Fíjate, y acá, ¿qué tenés? Mirá, cuando tengo muchos datos, en general pasa esto. ¿Está bien? Cuando que sean glucosas o alturas, o altura de las personas. ¿Está bien? De muchas personas hay acá. ¿Ah? Y acá tenés lo mismo, muchas personas, pero que pasó esto. ¿Dónde pasó esto? Que en general cuando tenés muchos datos ya te decía que pasa esto, pero por ejemplo, la altura de los italianos, sucede que hay una distribución bimodal. ¿Tá? Pasa esto con las alturas de los italianos. Lo que pasa que en el norte de Italia son más altos y en el sur de Italia tienden a ser más bajos las alturas de las personas. Entonces por eso tiene una distribución, en este caso se encontró una distribución bimodal con las alturas de los italianos. Bien, sigamos con esto. Hay una explicación que quedaron pendientes, ¿viste? Con el gráfico anterior. En todo caso, las asimetrías, las mediana y mono, no están en un punto igualitario como en este, sino que están desplazadas. ¿Sí? Y en una distribución también asimétrica, así como en una distribución simétrica, el estadístico de referencia va a ser la media aritmética, el estadístico de referencia para las distribuciones asimétricas es la mediana. ¿Está bien? Bien. Ahora, sigamos con esto. Resulta, vos tenés una distribución normal de datos que te han pedido que por ahí calcules la media aritmética. Y bueno, la media aritmética va a ser el promedio, si es una distribución normal de datos, va a estar justo, es un valor medio. De todos los datos que vos tenés, va a estar justo al medio de toda tu distribución de datos. ¿Sí? Bien. Entonces, vos ya sabés sacar desvíos. Calculaste el desvío estándar. ¿Tá? Entonces, teniendo la media, o sea, la medida de posición, y el desvío es una medida de dispersión, vos tenés una medida una medida de posición, y le sumás y le restás una medida de dispersión, en este caso el desvío, vas a obtener estas divisiones en la campana. Que siempre va a ser así, las divisiones en la campana. Siempre va a ser en una distribución normal de datos, listo, es la campana de Gauss. O te puede decir un enunciado, en una distribución gaussiana, ya está, es esta. ¿Está bien? O distribución normal, o distribución de valores normales, la distribución de los valores normales, de distribución gaussiana, o una distribución de normalidad. Bueno, es esta. Distribución de los datos normales, es esta. ¿Está bien? Bien. La distribución es normal. La distribución de los datos, distribución normal de datos, la distribución te genera esta campana. ¿Está bien? La distribución genera la campana. Bien. Mirá. Entonces, si vos en un ejercicio te piden o te dicen, mirá,
¿Cuánto es? Suponte esto, mirá, En una distribución normal de datos, listo, la campana, de una muestra de 900 pacientes, una muestra de 900, la media aritmética, ponele, de una variable determinada, ponele de glucosa, es de 90 miligramos sobre decilitro de sangre. Miligramos mg sobre dcl de sangre. ¿Sí? Decilitro. 90, ponele. ¿Sí? 90. Y el desvío vale 10. ¿Sí? Entonces yo me hago el gráfico, hago la distribución, porque me dijeron que es una distribución normal de datos, es una campana de Gauss. Entonces me hago la distribución de la campana. Y sé que en una distribución normal siempre va a estar dividida de esta manera. Siempre. Entonces, me dicen que la media ¿cuánto vale? La media vale 90. O sea que este punto... ¿Sí? Uy, ¿dónde dejé la...? Acá. Dicen que la media vale 90. O sea que este punto vale 90. ¿Sí? Fíjate. La media vale 90. ¿Y en desvío cuánto vale una media? Más allá del valor que tome la media. ¿Cuánto vale en desvío la media aritmética? 0 desvíos. 0. O sea, la distribución siempre acordate que va a ser así. Ahora esto puede llegar a las variables, de acá que vos tenés, puede tener valor. En este caso es 90, te dice, y el desvío vale 10. Entonces en este punto, a un desvío, si el desvío vale 10, y hay que sumarle 10 a 90, entonces este punto vale 100. ¿Sí? Si le agrego 2 desvíos, entonces son 2 veces 10 a 90. Entonces acá es 110. Acá en 3 desvíos sería 120. Y en 4 desvíos sería 130. ¿Está bien? Y como vos tenés tu variable que disminuye, o sea, acá está el valor más bajo. Y a medida que avanzo, acordate que tus datos fueron ordenados de menor a mayor. Entonces este segmento horizontal están de menor a mayor. Entonces si este punto vale 100, este 90, y en estos puntos vale 10 cada, en este caso vale 10 la diferencia, entonces acá vale 80, porque voy bajando. Acá 70, acá 60 y acá 50. ¿Está bien? Entonces con estos dos datos que te dan la media y el desvío, vos podés hacer esto. ¿Está bien, chicos? ¿Hasta ahí? ¿Estamos? Entonces vos vas a ver, fíjate, que a cada valor, si vos te dieron valores, como en este caso, a cada valor le corresponde una cantidad de desvíos respecto al valor central. Respecto al valor central. O sea, vos fíjate, el valor central en este caso es 90, pero yo sé que 90 es 0 desvío, porque de acá surgen los desvíos. Mirá, acá, como el desvío vale 10, acá es 100, este punto vale 100, o sea que para este punto y para este ejercicio, 100 vale en este punto. 110 la variable está, o sea, el valor de la variable está relacionada con los valores de desvíos. ¿Entendiste? Porque está distribuido normalmente. Y acá 120 está con el tercer desvío y 130 le corresponde el cuarto desvío. Y así. ¿Está bien? Bien. Bueno, dijimos que era glucosa. ¿Sí? Acordate. Mirá. Acordate que hay una cuestión acá. Hay una cuestión. Viste que la gente, ponele que sea mucha gente esta. Más de 900. Bueno, no importa, 900. De esta muestra de 900 pacientes, vos fíjate. Hay gente que tiene, fíjate, hay gente que tiene poquita glucosa y hay gente que tiene un montón. ¿Lo ves? ¿No? Entonces, la estadística, en las distribuciones, en los valores,
te hace un corte. Te hace un corte de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que es normal? A ver, si tiene muchos valores de glucosa, entonces en un momento es diabético. Y si tiene pocos valores de glucosa, entonces hay un valor, y de ahí para abajo, que el paciente es hipoglucémico. ¿Sí? Pero ¿y dónde está el corte? ¿Dónde está el corte de qué es lo normal y qué deja de serlo? Entonces, para eso, básicamente, tenés lo que se llama intervalo de confianza. Intervalo de confianza, en este caso de la muestra. Intervalo de confianza que va de 2 a menos 2. Esta zona. Toda esta zona de área bajo curva es lo que se considera valores normales. ¿Nunca te fuiste a sacar sangre y te decían, por ejemplo, mirá, te sacaste sangre, tenés 78 de glucosa, y al lado tenías un cartel que decía BN, valores normales, y te decía 70, 110. 70, 110 son valores normales. Vos comparabas tu valor de glucosa con lo normal. ¿Y de dónde sale lo normal? Y esto tiene relación de un valor medio teniendo en cuenta una cantidad de desvíos o errores estándares que después vamos a ver. ¿Se entiende? O sea, es esto. Acá están los valores normales. Tiene que ver con la estadística entonces esto. ¿Sí? Sale de estadística, de establecer los valores normales. Tiene que ver con un valor de un valor central y una medida de dispersión. Valor central que le sumo 2 medidas de dispersión y le resto 2 medidas de dispersión, por ejemplo el desvío o el error estándar. En este caso está hablando de desvíos. El error estándar es como si fuese, si querés, el desvío pero de la población. ¿Sí? Esto es muestra. ¿Está bien? Estamos hablando de muestra. Entonces vos fíjate, yo tengo valores que me dieron los datos y yo, como sé que es una distribución normal, hice esto. Sé que la distribución normal siempre va a estar diagramada de esta manera, teniendo en cuenta los desvíos, siempre va a ser lo mismo, siempre va a dar esto, una distribución normal. Pero si me dan valores, bueno, si me dan la media y sé cuánto vale el desvío, listo, ya está, hago esta distribución. Entonces las preguntas que te pueden hacer es, fíjate, ¿qué porcentaje, y tenés esto, qué porcentaje, fíjate, qué porcentaje de gente usted tiene con entre 80 y 100 de glucosa? ¿Qué porcentaje, teniendo en cuenta este ejercicio, qué porcentaje de gente tiene usted entre 80 y 100 de glucosa? Entre 80 y 100 de glucosa, perdón. Entre 80 y 100. 80 y 100. Y 80 y 100, fíjate, es la media más un desvío menos un desvío. Entonces, ¿qué porcentaje te pregunta? Y bueno, la media más menos un desvío, ¿cuánto te da? El 68%. ¿Qué cantidad de gente usted tiene? Ojo, mejor sigamos con porcentaje. ¿Qué porcentaje usted tiene de gente entre 70 y 110 de glucosa? Bueno, entonces ¿cuánto te va a dar? La media más menos 2 desvíos, te está preguntando en otras palabras. ¿Se entiende? Entonces, 70 y 110 de glucosa corresponden a la media más menos 2 desvíos, o sea, el 95%. Y ahí eso es el intervalo de confianza. Otra de las preguntas puede ser, mire, en una distribución normal de datos, en una muestra de 900 pacientes, la media es 90, el desvío es 10. Establezca su intervalo de confianza. Listo. El intervalo de confianza, ¿cómo se calcula? La media más menos 2 desvíos. Listo. Ya estos 90 más 2 veces 10
será 70-110. ¿Bien? Bien. ¿Qué cantidad de gente usted tiene entre 60 y 120 de glucosa? Y bueno, entonces la media más menos 3 desvíos, toda esta área. 99%. Porcentaje, ponele, ¿no? Ahora, si te dicen qué cantidad de pacientes tiene, entonces tenés que hacer otra cosa. A ver, ¿qué cantidad de pacientes? Hay que hacer un paso más nada más, fíjate qué sencillo. ¿Qué cantidad de pacientes? ¿Qué cantidad? No te dice qué cantidad de porcentaje. ¿Qué cantidad de pacientes usted tiene? Entre 70 y 110 de glucosa. Cantidad de pacientes. Bueno, vos sabés que entre 70 y 110, o sea que sería la media más menos 2 desvíos, está, ¿qué cosa? El 95% de los datos. Entonces, te dice qué cantidad de pacientes hay ahí. Bueno, como vos sabés, ¿cuál es el total de la campana? ¿Qué cantidad de pacientes hay? 900. Bueno, y la campana toda, ¿qué porcentaje es? Si tenés todos los datos ahí, ¿qué porcentaje hay en toda la campana? El 100%, tengo todo. Muy bien. Entonces, si vos me decís que te están preguntando qué porcentaje, qué cantidad de gente usted tiene entre 70 y 110 de glucosa, qué cantidad de gente hay acá. Y bueno, yo sé que el porcentaje de esa zona es el 95%, como vimos antes. Entonces, fíjate, si 900 personas conforman la totalidad de mis datos, o sea, si el 100% de mis datos son ¿cuántas? 900 personas o pacientes, ¿sí? Entonces, lo que me están preguntando, entre 70 y 110, son la media más menos 2 desvíos, o sea, representa el 95%. Entonces, el 95%, ¿qué cantidad de pacientes son? Entonces, ustedes lo calculan, la regla de 3, esto por esto, y este total, esta multiplicación lo dividan por esto, ya ahí tienen la cantidad de pacientes. ¿Está bien, chicos? Acordate, si te da un valor con coma, si te da un valor con coma, entonces tenés que decir, ponele, a ver, fíjate, vamos a sacar una cuentita. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da esto? 95 por 900 dividido 100. 855, te da justo, ¿no? Estos son 855 pacientes. Fíjate si te dio bien. Va, a mí por ahí me dio mal. Es 855 pacientes. Pero ¿qué pasaba si me daba con coma? Poner que me daba 855,5. Entonces la respuesta es que hay entre 855 y 856 pacientes. Se debería responder así. ¿Está bien, chicos, esto? Bueno. Y si no, te darán un valor aproximado, 855, y ya está. ¿Está bien? Bueno. Ok. Ahí tienen. ¿Está? Ahora, vos sabés, si te dicen, che, ¿qué cantidad de gente tenés entre 50 y 130? Y bueno, tenés el 99%, casi los 900 tenés ahí. ¿Está bien? Y sacás lo mismo, si querés, sacás la regla de 3 y ya tenés el resultado. El tema es cuando te pregunten, o sea, vos tenés entonces las referencias, los desvíos, la media más o menos los desvíos, y ya tenés un porcentaje de área bajo curva. Siempre que te pregunten así, entre 80 y 100, ¿cuánto tiene usted? Y el 68%, ¿está bien? Pero ¿qué pasa cuando te preguntan, mirá esto, ¿qué pasa si te preguntan qué cantidad de pacientes tiene usted entre 87 de glucosa, en este punto vale 87,
y 94 de glucosa. O sea, te preguntan qué cosa. Esta zona. Toda esta zona. Toda esta zona también. ¿Sí? Entonces ahí, ¿y qué le vas a decir? Bueno, no, ahí soné. Ahí ya no puedo yo dar una respuesta. Sí podés darla con una fórmula. Mirá, la fórmula es esta. La fórmula es esta. Voy a borrar. La fórmula es Z es igual al dato que vos querés menos la media sobre el desvío. Esta fórmula se aplica cuando vos tenés valores de la variable. Esta fórmula, ¿para qué? ¿En qué te va a dar? En desvíos. En desvíos te va a dar. Muy bien. Entonces, entre 87 y 94, o sea, 87 de glucosa y 94. ¿Cuántos pacientes tenés? Y bueno, no sé. Con esta fórmula vamos a ver la cantidad de desvíos, por ejemplo, que hay desde este punto, ¿sí?, del punto central, hasta 87. Vamos a averiguar la cantidad de desvíos. Y después vamos hacemos esta fórmula, por ejemplo, 87, ¿cuánto vale la media? 90. ¿Y el desvío cuánto vale? 10. ¿Cuánto te da esto? 87 menos 90, menos 3. Dividido 10, 0,3. Te da menos 0,3. O sea, acá, en este puntito, en cantidad de desvíos, vamos a hacer así, mira. Este punto es 87 de glucosa. ¿Sí o no? 87. Ese punto. ¿Está bien? ¿Y el desvío cuánto vale ese punto? Menos 0,3 desvíos. Menos 0,3 desvíos. ¿Está bien? ¿Y está bien que diga menos? Sí, porque está del lado izquierdo de los desvíos. Menos 0,3 desvíos. O sea que 87 va a equivaler a menos 0,3 desvíos. ¿Está bien? Vamos a ver el otro. ¿Cuánto es a 94? A 94 de glucosa. Entonces acá reemplazamos. Es la misma fórmula. Acuérdate que esta fórmula te va a dar en términos de desvíos. Entonces, este punto que era 87 de glucosa es igual a menos 0,3 desvíos. Este punto que es 94 de glucosa, 94 de glucosa, queremos saber qué cantidad de desvíos le corresponde tomado desde acá hasta acá, qué cantidad de desvío hay. Entonces hacemos esta formulita que los valores de la variable, estos valores, me los transforma en desvíos. Bueno, entonces tengo 94 menos la media, que es 90, dividido el desvío, que era 10. ¿Sí? ¿Cuánto te da esto? 4. ¿Sí? 4. Dividido 10, 0,4 positivo. O sea, 94 va a ser 0,4 desvíos. O sea que acá es 0,4 en este punto. ¿Sí? Y acá era 0,3. ¿Está bien? Bueno. Ahora, después de esto, vamos a utilizar la tabla de Z.
Voy a cortar acá para que no se haga tan largo.